En este nuevo tutorial vamos a enseñar y explicar cómo se cambian los códigos de usuarios y cómo dar los distintos niveles de autorización para cada código en una central Honeywell Vista 12 o Vista 48, ya que en la programación es lo mismo para este aspecto. En este caso vamos a poner el código maestro el 2345, un código estándar el 3, 4, 5 y 6, un código de invitado el 4, 5, 6, 7 y un código de coacción el 5, 6, 7 y 8, como aparece en pantalla. Vamos a ir explicando paso a paso cómo se cambian y el nivel de autorización para qué sirve. El código maestro es el único código que puede modificar a los demás códigos y es el que tiene el nivel de autorización máximo. Para cambiar el código que viene de fábrica, que el de fábrica es el 1234, por el 2345, que le vamos a poner sería como aparece en pantalla. Vamos a cambiar el código maestro. Sería 1234 8 02 y después el nuevo código 2345 y otra vez 2345. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a comprobar que funciona. 2345 2. Ya desconectamos. 2345 y 1. El código de usuario estándar solo puede realizar funciones de seguridad en la partición asignada, es decir, si hubiese varias particiones en la alarma. Pongo un ejemplo. Imagínense que hay una casa con dos plantas. La planta de arriba es la partición 2 y la planta de abajo es la partición 1. Este código está asignado a la partición 1, es decir, solamente puede conectar y desconectar y hacer ciertas funciones en la partición 1, que es la planta baja. La partición 2 no puede hacer nada, ya que ese código no está, aparte de que no está asignado para la partición 2, no puede cambiar ningún parámetro de la partición 2, solamente sería de la partición 1. Ahora vamos a poner el código de usuario y vamos a darle el nivel de autorización. Vamos a poner el código maestro, sería 2345 8 04 y el 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Vamos a comprobar que funciona. 3, 4, 5, 6, el 2, ¿vale? Y 2, 3, 4, 5 y el 1. ¿Vale? Ahora vamos a dar el nivel de autorización, que sería 2, 3, 4, 5, 8, 0, 4, almohadilla 1 y el 0. ¿Vale? Y con esto ya hemos asignado el código de usuario, digamos la autorización de que sea código estándar. El código de invitado sirve normalmente para asistentes o personal que solo va a estar en unos momentos específicos en la casa. Con este código solo se puede conectar la alarma, pero no se puede desconectar la alarma a no ser que anteriormente se haya conectado con este mismo código. Vale, ahora vamos a asignar el código invitado. Sería 2, 3, 4, 5, 8, 0, 5 y el 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Ahora vamos a asignarle el nivel de autorización, que sería 2, 3, 4, 5, 8, 0, 5, almohadilla 1 y el 2. ¿Vale? Ahora vamos a comprobar, vamos a conectar con la alarma, con el código invitado, ¿vale? 2, 4, 5, 6, 7 y 2. ¿Vale? Ahora vamos a desconectarla. 4, 5, 6, 7 y 1. Ahora vamos a conectarla con el código maestro y a ver si la podemos desconectar con el código invitado. Sería 2, 3, 4, 5 y 2. Y ahora con el código invitado sería 4, 5, 6, 7 y 1. Y como vemos, no se puede desconectar. Desconectaríamos nuevamente con el código maestro. 2, 3, 4, 5 y 1. El código de coacción, como su nombre indica, sirve para desconectar o conectar la alarma bajo amenaza de otras personas, pero con la particularidad de que manda un evento de coacción a la central receptora de alarmas para que automáticamente se mande a la policía. Ahora vamos a asignar el código de coacción, que sería 2, 3,
45, 8, 06 y el 5678. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dar el nivel de autorización que sea el de coacción. Sería 2, 3, 4, 5, 8, 06, almohadilla 1 y un 3. ¿De acuerdo? Ahora, con este código sería 5, 6, 7, 8, 2 y mandaría un reporte. ¿Vale? Y ahora desconectaríamos. Sería 5, 6, 7, 8 y 1. Y podemos desconectar. Como han oído anteriormente, se ha escuchado como una especie de chasquido. Eso es que se ha puesto en funcionamiento el comunicador. Para borrar cualquier código, solo podría ser a través del código maestro, como se indica en pantalla. Ahora vamos a borrar un código de usuario, que por ejemplo ya no necesitemos. Vamos a borrar el código de invitado, ¿vale? Sería 2, 3, 4, 5, 8, 0, 5, almohadilla 0. ¿Vale? Vamos a probar el código de invitado, que era 4, 5, 6, 7 y 2. Como pueden comprobar, ya no funciona. Espero que este tutorial se haya entendido bien y a partir de ahora sepan qué nivel de autorización deben de poner para cada código que asignen a cada persona. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.